quienes se conectan en la hora de la clase. Vamos a esperar un poco para que se conecten los demás y como la dinámica de nuestras últimas clases, vamos a tener una invitada que nos va a conversar un poco ya desde el tema de género y posteriormente vamos a tener una lectura para nuevamente compartir en clases, pero en esta oportunidad vamos a intentar enfocarnos solo en un aspecto de la lectura para que la conversación sea ya un poquito más dinámica, ¿no? Porque en general nos suele faltar el tiempo. Nuevamente también, cuando estén escuchando la disertación de hoy día, presten atención, hagan algunos apuntes, porque la siguiente tarea, si es que algunos han revisado la plataforma, tiene que ver justamente con que ustedes rescaten las ideas o los aspectos más importantes de las disertaciones que han tenido, incluyendo la disertación que vamos a tener el miércoles. Entonces, el miércoles tenemos una conversación más y esos apuntes que ustedes tengan, esos comentarios o el análisis que tengan de los 4 disertantes, tienen que incluirlo en el documento, que va a ser su próxima tarea. También recordarles que vayan, si es que tienen algún comentario, preguntas, siempre estén listos al momento de que nuestra expositora termine para que ya ustedes puedan realizarlo inmediatamente y así no perdamos esos valiosos minutos y además, digamos, ella no considere que tiene que retirarse directamente de la sesión. También sabiendo que ellos cuentan con un tiempo específico para poder aprovechar y hacer cualquier comentario o cuestión que tengamos, tal vez al ser género y con las lecturas que ya hemos tenido, sea importante que ustedes puedan hacer algún comentario, alguna pregunta, aquellos que todavía no han participado o tienen alguna reflexión. Es bueno siempre participar, en especial cuando tenemos invitados. No sé si al momento tienen alguna pregunta, algo que quisieran compartir, algo de las tareas, algo de la plataforma, mientras esperamos a que se conecte eh, nuestra invitada de hoy. Les puse ya el documento en el WhatsApp. Sí, dígame. Creo que se están conectando más. A eso también, por favor, tengan mucho cuidado cuando la disertante está haciendo su presentación, tener siempre los micrófonos apagados para evitar cualquier interrupción a, a la exposición. No sé si alguien quería opinar algo, simplemente eran los micrófonos que se estaban conectando. Una consulta, magíster, disculpe, buenos días. El tema de la tarea, entonces, de extractar lo más significativo, los resúmenes de cada presentación, la fecha va a recorrer entonces, porque era para el siguiente miércoles. Sí, lo que estaba, igual eso quería conversarles, lo que quería proponerles es que, digamos, de 3 disertantes, ustedes ya lo tendrían hasta hoy, digamos, ya podrían, digamos que realizarlo hasta mañana, lo de 3 disertantes, y lo que expondría el miércoles, nuestro cuarto expositor, darles un tiempo de la clase para que ustedes hagan sus apuntes, conversemos sobre estas charlas y el miércoles no sería una lectura, sino sería más bien el redactar. El tiempo que hacemos la lectura lo utilizaremos para que ustedes redacten los aspectos más importantes, lo conversamos en clases y presentan esa misma noche la tarea. Esa era la propuesta. Que el mismo miércoles lo termina y el mismo miércoles lo entrega. Porque de 3 disertantes es como que, digamos, ustedes mañana o en estos días hasta el martes podrían tener sus tres resúmenes o sus 3 aspectos importantes ya listos. Solamente faltaría completar el cuarto disertante. No sé si a alguno le parece una mala idea o más bien está bien para que así también ustedes no tengan como se dice, una tarea para casa para llevarlo. Simplemente eh, redactarían de los 3 y faltaría el miércoles para completar el del cuarto. Está bien, magíster, buen día. Buenos días. Una consulta, ¿tiene que ser como redacción o puede ser punteo? Puede ser un punteo, puede ser un punteo. De todas formas, igual si hay algunos, he visto en la primera tarea, si no estoy mal, que algunos hicieron cuadros, que le llaman mapas mentales, gráficas, o sea, si es que alguno tiene una forma diferente de expresar lo que considera su análisis, es bienvenido. O sea, no es necesariamente
como un párrafo o un análisis o un tipo de ensayo. Puede ser algún punteo, puede ser algún tipo de imágenes o mapas mentales, es aceptado. ¿Ok? Entonces también hoy día en la realización de la tarea de hoy es igual, ¿no? El texto no vamos a profundizar mucho, por eso les decía que vamos a solamente enfocarnos en un aspecto del texto. Es importante verlo porque sí está dentro de lo que es inclusión y diversidad, pero el siguiente módulo va a profundizar un poco más este tema de la neurodiversidad. Entonces, sí es importante mencionarlo, pero a profundidad lo van a ver en el siguiente módulo. Por eso es que solamente vamos a hacer como un pantallazo y nos vamos a centrar en un aspecto. ¿De acuerdo? No se olviden siempre de descargar los documentos de la plataforma. Hay lecturas adicionales, hay algunos videos que no hemos alcanzado a ver. Denle una miradita cuando tengan tiempo para poder tener más insumos respecto al tema. Después espero que todos ya hayan revisado las notas de su primer documento. Como les decía en la anterior clase, si alguien tiene alguna nota baja y no ha adjuntado sus anexos, me puede escribir para ver esto, porque como está registrado en el video, digamos, hay la constante de que ustedes ya han expuesto o han presentado para verificar y así corregir su nota en el caso de que hubiesen olvidado adjuntar sus anexos y obviamente la nota está por debajo de los 70 porque no hubiesen puesto estos anexos en sus documentos. Y también las personas que no presentaron, ver de regularizar, porque cada trabajo tiene un puntaje que influye en su evaluación y su nota final del módulo. Faltan de todos modos algunos compañeros por conectarse. Somos solo 20. Me Ahora dijiste era sí. una consulta de la tarea número 2 y ya la evaluó también. No, todavía sí está en proceso de evaluación, pero todavía no lo he puesto en plataforma. Muy bien, ya contamos con la presencia de nuestra invitada del día de hoy. Buenos días, Nelva. Entonces, bueno, esperando que se conecten en el transcurso los demás compañeros, procedo a presentarla. Em, Aquí, estoy estudiando aquí. Mm, mm, mm. Ya. Nelva Fuerte Sánchez es socióloga con estudios de posgrado en ciencias políticas y en pensamiento feminista. Es docente universitaria en la Universidad Mayor de San Simón con diferentes materias, en especial en las áreas de verano e invierno, y es consultora independiente. Sus áreas de investigación son acción colectiva, movimientos indígenas, género y feminismo. Su tesis de licenciatura fue respecto a una revisión sobre el CONALCAM, el Consejo Nacional por el Cambio, y su tesis de maestría estuvo relacionado sobre el movimiento indígena de Tierras Bajas y el Estado. Pues muchas gracias, Nelva. Te dejo la palabra y cualquier cosa, pues al finalizar estamos compartiendo comentarios y preguntas. Gracias. Hola, buen día. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok, gracias. Bueno, buen día con todos, con todas. Es un gusto participar de esta sesión y bueno, para dialogar más que todo, ¿no? Un poco sobre este tema de lo que es el acceso y la inclusión principalmente de las mujeres a la educación superior. Es un tema que he estado trabajando últimamente, más que todo el tema de género, teorías feministas. Entonces quiero hablarles un poco desde esa perspectiva. Para empezar, quisiera lanzarles dos preguntas que son obviamente muy, muy sencillas, ¿no? No tienen que pensarlo mucho, ¿no? Primero, bueno, no sé en qué módulo de la maestría está, no sé cuánto les falta, pero
O sea, quisiera que vean la cantidad de docentes mujeres que tienen o han tenido, tanto en su formación de licenciatura como ahora en su formación de maestría, en relación con los docentes varones, ¿no? Y ahí ustedes seguramente van a encontrar una diferencia porcentual en la cantidad de mujeres, que por lo general es mínima. Más adelante les voy a mostrar algunos datos que muestran justamente esto, ¿no? Pero quiero que lo vean de manera más cerca, ¿no? Desde su propia experiencia, por ejemplo, en los estudios. Y también quisiera que vean, que le den una mirada a la cantidad de bibliografía de mujeres que ustedes leen en su formación profesional, ahora en la maestría, y si en algún momento pueden igual indagar sobre la bibliografía que han ido viendo en otros estudios, igual seguramente se van a dar cuenta que la mayoría de la bibliografía es de varones, ¿no? Y esto daría a entender que las mujeres no escribimos, no producimos, no hacemos teoría, no investigamos, etcétera, ¿no? Y esto yo, por ejemplo, me he dado cuenta recién cuando estaba haciendo un curso de justo pensamiento feminista, ¿no? Que es ahí donde es todo lo contrario, ¿no? Ahí es las mujeres, o sea, la bibliografía femenina es la que abunda y casi no se lee bibliografía de varones, pero en el resto, en la maestría, en la licenciatura y en otros cursos que hice, casi toda un 95% o más, la bibliografía siempre es de varones, ¿no? Entonces, esto como un primer acercamiento a, a esta problemática, ¿no? Que aparentemente estaría resuelta, porque no tenemos una prohibición, o sea, en ningún lado, en nuestro contexto, en nuestra sociedad, en ningún lado nos dicen está prohibido el ingreso de las mujeres a estudios superiores, ¿no? De hecho, en la Constitución Política del Estado que tenemos ahora, hay un artículo que dice que todas las personas, hombres, mujeres, etcétera, tenemos este derecho. Pero, ¿qué es lo que nos limita? ¿Qué es lo que nos obstaculiza? Y de eso es lo que quiero hablarles un poco. Quisiera hacer referencia un poco al contexto de esta demanda, porque no es un derecho gratuito, ¿no? No es que nos han otorgado, no sé, los gobernantes, que en algún momento han dicho, no, las mujeres tienen derecho a la educación superior y hay que darles ese derecho, ¿no? Esto surge de una demanda y precisamente el inicio, por así decirlo, que se rastrea data de principios del siglo XIX, ¿no? Con la segunda ola del movimiento feminista occidental y europeo, ¿no? Estadounidense y europeo. Entonces, en esa ola feminista, en esa segunda ola feminista de principios del siglo XIX, 1820, 25 más o menos, empieza a surgir esta demanda, ¿no? Este movimiento de mujeres feministas, denominadas sufragistas, tal vez han escuchado algo al respecto, plantean principalmente, ¿no?, el derecho al voto de las mujeres, que en ese entonces estaba, o sea, estaba limitado, ¿no?, solamente a los varones y a los demás varones que sabían leer, escribir, etcétera, etcétera. Entonces las mujeres sufragistas empiezan a demandar este voto y junto con este derecho ellas también demandan el derecho a acceder a estudios superiores, porque las mujeres en ese contexto europeo tampoco tenían ese derecho, ¿no?, a estudiar. Y junto con estos dos derechos que demandaban, también exigían el derecho a ejercer todas las profesiones, el derecho a exigir a compartir la patria potestad de sus hijos, porque en ese entonces tampoco podían tener ese derecho, y el derecho a decidir sobre su propio dinero y sus bienes. Entonces, data de esta época y de este movimiento feminista en aquel entonces. En Latinoamérica, el ingreso de las mujeres a educación superior comienza más o menos a finales de ese siglo, ¿no?, como 1880 para adelante. Y los primeros países que permitieron el ingreso de las mujeres a las universidades fueron Brasil, Chile, México, Cuba y Argentina, ¿no? En Bolivia, por otro lado, si bien la primera universidad que se había creado data de 1624, que es la Universidad de Sucre,
pero las mujeres obviamente tampoco tenían ese derecho a estudiar, ¿no? Y recién en principios del siglo XX, 1909, en Sucre también, se va a crear lo que es la Escuela Normal Superior, ¿no? Que es donde estudian para maestros, maestras. Y es ahí donde recién las mujeres en Bolivia pueden acceder a estudiar, ¿no? A tener una educación superior, porque era el único espacio donde ellas podían eh, trabajar, digamos, en los liceos de señoritas que en ese momento estaban. Entonces, si se dan cuenta, es un proceso largo que se ha tenido que atravesar para que las mujeres tengamos este acceso a la educación superior, ¿no? Que en siglos pasados realmente sí era restringido, ¿no? Ahora ya no es así, ya podemos estudiar, ¿no? Y de hecho, como les mencioné, la Constitución Política del Estado, en su artículo 17, dice, toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles, ¿no? De manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación, ¿no? Entonces, el Estado garantiza nuestro acceso y como les decía, no está en ningún lado la prohibición, no en ningún lado van a decir aquí se prohíbe el ingreso de mujeres, ¿no? Aquí las mujeres no pueden estudiar, no, no está. Pero los obstáculos son más invisibles, ¿no? Son más sutiles. Um, Quiero mostrarles unos datos que he encontrado. Déjenme compartir la pantalla. Y no tengo la opción de compartir. No me dejan. No me Eh, deja compartir la pantalla. Augusto sí pudo compartir la anterior vez, tal vez me voy a fijar. Mm, por si acaso, a ver si es que tal vez ahora. Oh, a ver. No. O si lo tienes para mandarme en el WhatsApp y Eh, lo sí, comparto. lo que pasa es que es de un libro, entonces solo algunas páginas he seleccionado para compartir los gráficos. Ah, ya, pero no te da la opción abajo. No me da la opción de compartir. Buenas noches. ¿No está al lado de participantes, chat? Al lado de chat dice compartir pantalla. A ver, espérenme un ratito. Hay una barrita ahí abajo Ahora donde... sí, sí. Ahora, hace rato no me salía. Perfecto. Ujú. Ok, Sí, gracias. está bien. A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Pueden ver la, la pantalla? Sí, Sí se Ok, ve. gracias. Bien, esta investigación se la ha hecho aquí en la Universidad Mayor de San Simón, pero recoge datos también de todas las universidades, solo que no es tan actual. No he podido conseguir datos más actuales, pero bueno, esto nos puede servir de pantallazo, ¿no? Aquí, por ejemplo, si pueden ver este cuadro, dice, es sobre los docentes, ¿no? Docentes universitarios en todas las universidades públicas de Bolivia. Y si se dan cuenta, ¿no? La cantidad de profesores varones frente a las mujeres siempre es mayor en todas, ¿no? Bueno, es desde el 2014 y es desde el 2015, es mayor, ¿no? En todas las universidades. No hay en una que sea incluso como equitativo, por decir 50-50 o más o menos. No, en todas es superior la cantidad de docentes varones respecto a mujeres. Y este otro cuadro o estos otros datos es de los estudiantes, ¿no? Igual en todas las universidades,
Pero aquí, si se dan cuenta, es distinto, ¿no? En algunas universidades incluso la cantidad de estudiantes mujeres es mayor al de los varones, ¿no? En algunas universidades, o es muy, muy parejo, ¿no? Es muy equitativo en algunas universidades, pero ya no hay esa diferencia tan abismal. Y estos otros, que es solo de la Universidad Mayor de San Simón. Aquí, cantidad de docentes en la Universidad Mayor de San Simón, esto es del 2018. Y si se dan cuenta, no sé si lo voy a agrandar un poquito más. Por ejemplo, bueno, aquí está por facultades, ¿no? El rojo es de docentes varones y el rojo más clarito, docentes mujeres, ¿no? Aquí se dan cuenta, es mucho más, mayor cantidad de docentes varones en la San Simón respecto al de docentes mujeres en todas las facultades, excepto en estas últimas, que este es de enfermería, que es mucho más mayor cantidad de mujeres, docentes mujeres que varones, y en estas otras, ¿no? De odontología, farmacéutica, etcétera. ¿No? Bueno, hasta por aquí, digamos que es más o menos mitad y mitad. Pero como han podido ver, la proporción de estudiantes es distinta. Aquí también hay unos datos de la universidad por facultad, diferenciado por sexo, ¿no? Hay algunas facultades en las que predomina la presencia estudiantil masculina en relación a las estudiantes mujeres, ¿no? Y eso también por una cuestión de cultura, por así decirlo, que se considera hasta todavía en algunos espacios, que son carreras para hombres y carreras para mujeres, lo cual se quiere tratar de desmitificar, ¿no? Pero no es tan, la diferencia no es tan abismal como en los docentes, ¿no? Entonces, estos datos, por ejemplo, claro, nos darían cuenta de que el acceso a las mujeres no, o sea, las mujeres sí tienen acceso a educación superior, sí están accediendo a educación superior, ¿no? Hay inscritas, por ejemplo, por lo menos en las universidades públicas. Pero, ¿qué sucede? No, no he podido conseguir datos, tal vez falta investigación sobre eso, pero por ejemplo sobre la deserción, ¿no? Es cierto que las mujeres se inscriben, ¿no? A la educación superior, universidad, institutos, etcétera, pero hay mayor deserción de mujeres estudiantes, es decir, no concluyen sus estudios universitarios o les toma mayor tiempo terminar los estudios universitarios. Entonces, un poco por ahí es donde va más bien orientada esta problemática de acceso a educación superior, ¿no? O sea, no tiene que ver solamente con el ingreso, ¿no? Ok, tenemos el ingreso libre, gratuito, etcétera, a educación pública, pero, perdón, voy a dejar de compartir porque tengo mis apuntes. Ay, no, perdón, no sé qué se ha hecho. Ahora sí, Mel. Ok, gracias. Bien, entonces, como les decía, la problemática no tiene que ver solamente con este ingreso, o estas políticas, incluso que tal vez en algún momento sí se han diseñado para el acceso de la educación superior de las mujeres, sino tiene que ver con generar las condiciones para que las mujeres podamos concluir nuestros estudios, ¿no? Y es ahí donde surge esta brecha entre varones y mujeres, ¿no?
Más adelante tengo unos datos muy concretos de la deserción, por ejemplo, de las mujeres, justamente por este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, hay este acceso a la educación superior de las mujeres, perdón, pero hay que preguntarnos quiénes realmente podemos acceder, cómo podemos acceder, ¿no? Bueno, más que acceder en realidad, concluir, ¿no? Y ahí haciendo, bueno, hice igual esta reflexión, hicimos en un curso que hice sobre estos temas, y ahí mirando mi entorno, por ejemplo, de todas las mujeres de mi familia, ¿no? Familia empleada, incluso tías, abuelas, hermanas, primas, sobrinas, etcétera, que somos como más entre 30, 25, 30 de las que conozco, solo solo tres hemos concluido una formación universitaria. Hay varias mujeres que están inscritas, digamos, cursando, pero están demorando en concluir sus carreras universitarias, pero igual son pocas, ¿no? En relación del 100% de mujeres que hay en mi familia. Y de estas tres mujeres que sí hemos logrado concluir, por ejemplo, solo yo he podido hacer un estudio de posgrado, ¿no? Una maestría. Y claro, y digo, ¿por qué? ¿No? Y viendo un poco las condiciones, por así decirlo, estas tres que hemos estudiado y hemos terminado era porque no teníamos, no somos casadas ni tenemos hijos, ¿no? Una de ellas, que es mi hermana, que sí ha terminado, que le ha tomado un poco más de tiempo, ella sí tuvo su hijo mientras estaba estudiando, pero nos tenía a mi mamá y a mí para poder ayudarle con el cuidado de su bebé, ¿no? De lo contrario, capaz no hubiese podido concluir sus estudios, porque claro, sí hay guarderías, etcétera, pero implica también otro gasto, ¿no? Es otro presupuesto que muchas familias no pueden, mucho más si son parejas jóvenes, no pueden darse ese, ese gasto, ¿no? Adicional a su presupuesto. Entonces, este tema, ¿no? Este tema del cuidado, ¿no? De la familia, de los hijos, sobre todo los hijos pequeños, ya cuando tienes una familia, ¿no? Es lo que limita a las mujeres o a muchas mujeres en la conclusión de sus estudios superiores, ¿no? O les retrasa, ¿no? O les implica mayor tiempo. Entonces, desde la perspectiva feminista, lo que se está debatiendo, se está planteando, se está analizando, etcétera, es esta temática de los cuidados, ¿no? El trabajo doméstico, el trabajo del cuidado del hogar, que implica realmente un tiempo adicional, ¿no? A las actividades que nosotros y nosotras queremos hacer. Entonces, tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, estas actividades que han estado asignados antes mucho más que ahora, pero todavía en nuestra sociedad, hay esta asignación social y cultural de que estas actividades las tenemos que realizar las mujeres, ¿no? Y muchas mujeres también obviamente se le atribuyen, se atribuyen a ellas el realizar estos roles, ¿no? Entonces tiene que ver con estos roles de género que han sido impuestos social y culturalmente, eh, y con estas actividades que tienen que ver con el trabajo del cuidado y del hogar, ¿no? Hay una serie de definiciones respecto a este término, digamos, ¿no? De cuidado, ¿qué es cuidados? ¿No? ¿Qué es cuidados? Que además, se le ha quitado mucho valor, ¿no? Mucho se ha dicho que esto no es trabajo, que esto es, las tareas del hogar, las tareas domésticas son fáciles, no necesitan estudios, no necesitan especializaciones, etcétera. Y claro, todo esto tiene que ver con un análisis feminista que se hace, todo esto tiene que ver con esa división sexual del trabajo que se ha hecho, ¿no? Desde épocas, desde hace siglos pasados, en el que se ha asignado a las mujeres, ¿no? Todo este trabajo doméstico y del cuidado, etcétera, para las mujeres y en el ámbito privado, ¿no? Es decir, en el hogar, en la casa, etcétera. Y todo lo que tiene que ver con estudios, ocupación de cargos públicos, la política, etcétera, etcétera,
reservado para los varones. Por supuesto, esto ha ido cambiando, ¿no? Ahora ya sí se ha abierto, pero el principal problema es en esta distribución de este trabajo, ¿no? Sí, las mujeres como que hemos logrado de alguna manera salir de este ámbito privado, ¿no? De dedicarnos exclusivamente solo a estas tareas domésticas y del hogar, y también estudiar y también trabajar, etcétera. Pero eso nos implica una doble o hasta a veces triple jornada, porque no es que dejamos de hacer estas actividades, ¿no? A diferencia de los varones, ¿no? Los varones no han logrado involucrarse en este ámbito privado. ¿Y por qué? Principalmente porque se le ha quitado el valor a estas actividades, ¿no? Como les decía, para muchas personas y por mucho tiempo se ha sostenido que esto no es trabajo, que esto no es esfuerzo, que esto es fácil, etcétera, etcétera. Entonces, se le ha quitado el valor. Y la idea, un poco la propuesta desde las teorías feministas, desde estos estudios feministas, etcétera, es justamente asignarle el valor necesario, el valor que debería de asignarse a estas actividades, que además, o sea, son actividades que hacen posible la reproducción de la vida humana, ¿no? Nosotros no podemos existir, no podríamos existir sin estas actividades que son tan básicas. O sea, evidentemente sí son básicas, ¿no? No necesitamos ir a una universidad a prepararnos para ser mamás, para hacer, o sea, o para limpiar la casa, o etcétera. Son actividades básicas, pero que sin estas actividades básicas no sería posible la reproducción humana misma, ¿no? Necesitamos alimentación, necesitamos vestimenta, ropa limpia, necesitamos un ambiente, un espacio que esté ordenado, etcétera, ¿no? Y no se trata solamente de que alguien lo produzca, es decir, no estamos hablando de industrias alimenticias, de industria textil que realice ropa, sino de las actividades que hagan posible que podamos alimentarnos, que podamos vestir ropa limpia, que podamos tener ropa limpia cotidianamente. Entonces, son actividades cotidianas que hacen posible la existencia humana. ¿Y por qué? ¿Y por qué no darle valor a esto? ¿No? Y es precisamente por eso que desde las teorías feministas, como les digo, se plantea, ¿no? Se plantea, por un lado, al agregarle valor a estas actividades y de esta manera también que los hombres se involucren, ¿no? Que los hombres también dediquen tiempo o asignen tiempo a estas actividades que, como les digo, son básicas y que no deberían de ser solo de mujeres, ¿no? O mayoritariamente de mujeres. Entonces, tanto hombres como mujeres necesitamos de alimentación, necesitamos de ropa limpia, necesitamos de cuidados cuando nos enfermamos, etc. Entonces, todos deberíamos de tener la capacidad de hacer esto y también de dedicarle el tiempo a esto, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con esto de trabajo no remunerado, porque el problema no se resuelve con la remuneración a este trabajo, que sí es un trabajo porque implica tiempo, esfuerzo, etcétera, sí es un trabajo, pero yo no estoy muy de acuerdo. Hay muchas, hay perspectivas de que plantea, ¿no? Que es un trabajo asalariado, debería de dársele asignársele, perdón, más bien un salario o calcular más bien cuánto de salario podría darse a este tipo de trabajo, etcétera, ¿no? Más que todo desde el feminismo socialista es lo que se ha planteado. Pero bueno, más allá de eso, es pensar en esto, ¿no? ¿Quiénes realizan prioritariamente estas actividades en sus casas? ¿Y cuánto tiempo les toma hacer todo esto? ¿No? Y como les decía, esto tiene que ver con estas normas sociales que están arraigadas, ¿no? Desde la sociedad y desde la cultura. ¿No? Por ejemplo, Marta Lamas, que es una antropóloga feminista, ella plantea que la cultura, ¿no? Es la que otorga significado a los géneros e impone los roles, ¿no? Lo cual también va a definir esta división del trabajo del que les mencionaba.
Asimismo, las prácticas y la asignación de características, incluso morales, psicológicas y afectivas, que tendrían que ser exclusivas de hombres y de mujeres, ¿no? Por lo general, también lo afectivo se asigna más a las mujeres, ¿no? Las mujeres tenemos que ser en las casas, en los hogares, las que deberíamos de dar más afecto, más amor, ¿no? Tanto a las parejas como a los hijos, etc. Entonces, es una construcción social y cultural que de alguna manera nos asigna, ¿no? Estas características de acuerdo a nuestro género. Obviamente también, sí, por supuesto, hay otras vertientes desde el feminismo u otras feministas que refutan esto y van a decir, no, las mujeres, no todas las mujeres estamos definidas por la cultura, ¿no? Es decir, no todas las mujeres somos iguales y aprendemos de la misma manera estos roles, etcétera. Algunas salen de estos marcos establecidos, etcétera, etcétera. Pero hay una generalidad, ¿no? Hay una generalidad en cuanto a las características masculinas y características femeninas y respecto a los roles también, lo cual no podemos negar. Sí está cambiando, pero aún hay una brecha grande en esto. Y, por ejemplo, hay datos sobre la distribución del tiempo, ¿no? Tanto de las mujeres como de los varones respecto a estas actividades, ¿no? Por ejemplo, según datos de la OIT, de ONU Mujeres y del PNUD para el 2022, este trabajo doméstico y de cuidados, las mujeres bolivianas dedican el doble de tiempo en relación a los hombres, ¿no? O sea, sí hay hombres que se están involucrando un poco a estas actividades, pero en cuestión de tiempos todavía es mayor el tiempo de las mujeres que dedican a estas actividades en sus casas, ¿no? En relación a los varones. Algo similar muestran los datos de Oxfam, ¿no? Para Bolivia, para el 2022 dice, el 77% de las mujeres bolivianas mayores de 18 años realizan algún tipo de trabajo del cuidado y trabajo doméstico, a diferencia de un 40% de los varones, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí sí hay una brecha muy grande entre varones y mujeres. Y claro, estas actividades, ¿no?, nos reducen pues el tiempo a las mujeres para dedicarnos al estudio, para dedicarnos al trabajo, para dedicarnos a otras actividades más. Entonces, muchas de las propuestas feministas más bien van por este lado, ¿no? No es suficiente, no es solamente diseñar políticas de inclusión y paridad, digamos, ¿no? Que haya 50% de mujeres, 50% de varones en las universidades, en los institutos, o no sé, ¿no? No es solamente sacar una ley que diga paridad de género, ¿no? Sino qué nos garantiza, qué nos puede garantizar realmente, qué nos puede garantizar hacer efectivo este derecho de la educación superior a las mujeres en este caso en específico. Según los mismos datos de Oxfam, perdón, según este mismo estudio de Oxfam que han hecho el 2022, dice que, por ejemplo, en Bolivia, ¿no?, la presencia de niños o niñas menores de 13 años en los hogares reduce significativamente la probabilidad de que las mujeres participen en los estudios y en el ámbito laboral, ¿no? Porque, claro, son niños que son más dependientes y las actividades que implican al cuidado de los hijos y todo lo que tiene que ver con la escuela, no solamente lo que se hace en la casa, alimentación, etcétera, recae mayormente sobre las mujeres, ¿no? Entonces, esto les reduce tiempo para dedicarse a otras cosas. Y aquí, bueno, igual sí, según el Oxfam, dice que en Bolivia 3 de cada 10 mujeres que dejaron de estudiar afirman que la causa principal fue la dedicación, al trabajo no remunerado de cuidado y de las tareas domésticas, ¿no? A diferencia de los varones. Entonces, es un tema,
considero yo que es el tema principal en el que se tiene que trabajar para que realmente hagamos efectivo este derecho de las mujeres a la educación superior, ¿no? Más allá de las, como les decía, políticas de paridad de género, ¿no? Entonces, eh, son estos obstáculos más sutiles, ¿no? Más invisibles, que es los que nos limitan a las mujeres en este contexto. Como veíamos en los datos, sí hay, ¿no? Inicialmente, claro, cuando terminamos el colegio y entramos a la universidad, la mayoría, digamos, de mujeres todavía no tenemos hijos, no tenemos pareja, etcétera, ¿no? Aunque eso no quiere decir que en las casas, ¿no? En la familia nuclear también, por lo general, también recae sobre las mujeres todas estas actividades. Pero como está la mamá, entonces la mamá es la que más hace, las hijas aportan de alguna manera sí, pero no de la misma manera que lo hace una mamá, ¿no? Entonces, la propuesta que se, una de las propuestas que se está trabajando, planteando, debatiendo, como les decía, tiene que ver con esto, ¿no? Con apostar por una redistribución equitativa del trabajo doméstico y del cuidado entre varones y mujeres, pero no solo entre papás y mamás, ¿no? Sino entre todos los miembros de la familia, porque también, claro, desde pequeños tenemos que aprender a hacer estas actividades que, como les decía, son actividades de sobrevivencia y de reproducción misma de nuestra especie, ¿no? Sin eso no existiríamos, ¿no? Entonces, esta es la apuesta, ¿no? Esta es la apuesta en la redistribución equitativa de este trabajo doméstico y del cuidado, que implica dedicación, que implica tiempo, que implica esfuerzo, ¿no? Y una propuesta, por ejemplo, que plantea Carol Gilligan, que es una feminista contemporánea, ella hace referencia a la ética del cuidado, ¿no? Ella dice que el cuidado tiene que adquirir valor, ¿no? Tiene que adquirir valor. No, salir de esta idea de desvalorizar estas actividades como si no valieran nada, como si no significaran nada, ¿no? Este significado que tiene que ver con nuestra propia existencia debería de darle el valor suficiente para que todos y todas nos involucremos en estas actividades, ¿no? Porque estas actividades, como les decía, son básicas y tienen que ver también con nuestras capacidades básicas humanas, ¿no? Y que están relacionadas además con el cuidado, con los afectos, con el amor de nuestra familia, ¿no? Con la que vivimos, compartimos. Entonces, desde ahí, la idea es, ¿no? Cambiar un poco de mirada sobre estas actividades, otorgarle valor y en ese sentido también redistribuir de manera equitativa todas estas actividades que implican este trabajo doméstico y este trabajo del cuidado, ¿no? Un poco desde ahí tal vez se podría reducir estas brechas. Conozco que se están, por lo menos en Cercado, en Cochabamba, y ya se ha aprobado una ley justamente sobre corresponsabilidad del cuidado, en Colcapiro y en Sacaba. También se están aprobando estas leyes, aunque más que leyes, es una posición personal, por supuesto, porque no creo que una ley, o sea, una ley que diga, ya, todos tienen que hacer esos trabajos domésticos, digamos, ¿no? Pero más allá tiene que ver con toda o sea, para mí esto es todo un trabajo que implica cambiar estructuras mentales, ¿no? Sacarnos de la cabeza que estas actividades son solamente para las mujeres y no de los varones, ¿no? Entonces, para eso tiene que haber un trabajo mucho más grande, mucho más amplio, donde tienen que involucrarse, por supuesto, sí, el Estado, pero también la educación, pero también los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo, desde ahí, desde donde se puede realmente reducir estas brechas de, como les decía, más que acceso, ¿no? La conclusión y el participar las mujeres, ¿no? En la educación superior y, por supuesto, más adelante,
ejercer su profesión, ¿no? Porque como se dan cuenta, como hemos visto en los datos, las docentes mujeres son mucho menores en relación a los varones y es precisamente por esto, ¿no? Por esta deserción que hay en las mujeres en cuanto a sus estudios superiores. Entonces, desde ahí, ¿no? Trabajar en estos obstáculos que son más invisibles, que de alguna manera se han naturalizado, creo que podría ayudarnos a reducir estas brechas entre varones y mujeres respecto a la educación superior. Eso, no sé si tienen dudas, comentarios y podamos Conversar debatir un poco. Sí, sobre eso quería ver si es que hay unos 2 o 3 participantes, si tienen algún comentario, alguna pregunta para conversar con nuestro invitado. Una consultita, Magíster. Sí, Gracias. Bueno, felicitar por su exposición muy interesante. Quería hacerle una pregunta. ¿Cuál es su opinión personal en referencia a los movimientos feministas en México? ¿No? Porque ahora se ha visto bastante violencia, una serie de aspectos que lógicamente marcan el derecho que tienen las mujeres fundamentalmente en nuestra sociedad y que lamentablemente por razones de machismo no logran consolidar muchos objetivos personales que ellas tienen. Simplemente esto. Gracias. Ok. Bueno, los movimientos feministas ahorita están como en un momento en el que sí se han exacerbado un poco más, ¿no? Principalmente por el tema de feminicidios, que es un tema que ha estado movilizando a nivel regional, ¿no? No solo México, sino toda Latinoamérica. Um, cada época tiene su propia dinámica de estos movimientos feministas, ¿no? En las primeras olas feministas que datan del siglo XVII, XVIII, eh, se las veía igual a estas mujeres que se movilizaban, ¿no? Como agresivas, como obviamente rebeldes, ¿no? Porque transgredían el orden que estaba establecido en ese entonces. Ahora, en nuestro contexto, también tenemos otro orden. No es el mismo, por supuesto, pero tenemos otro orden, ¿no? Que está establecido en nuestra sociedad. Y a las mujeres que se movilizan ahora todavía también se las estigmatiza, ¿no? Se las estigmatiza mucho por las movilizaciones que realizan, por las dinámicas que recurren en cuanto a sus movilizaciones, ¿no? Se las critica mucho, pero más allá de eso, yo creo que deberíamos enfocarnos en las demandas que ellas tienen, ¿no? O sea, sí, muchas mujeres, muchos movimientos van a recurrir a tácticas, a estrategias movilizatorias que haga ruido, ¿no? Porque, claro, lo que dicen las feministas dicen, tenemos que incomodar a la sociedad. ¿Y cómo incomodamos a esta sociedad contemporánea, ¿no? En la que ya se aceptan ciertos comportamientos, por así decirlo. Entonces, salir a las calles, pintar las calles, pintar, no sé, las iglesias, etcétera, eso incomoda a la sociedad, entonces lo vamos a hacer, ¿no? Pero más, personalmente yo lo que digo es fijarnos o enfocarnos en las demandas, ¿no? ¿Qué están pidiendo? ¿Por qué se están movilizando? ¿No? Entonces, si se movilizan por los feminicidios, el tema de feminicidios realmente es algo que debería de preocuparnos a todos y a todas, ¿no? No solo a las mujeres, porque son nuestras familias, ¿no? Hijas, perdón, de padres, etcétera, etcétera. Pero bueno, es obviamente una opinión personal, no tiene que ser general, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Buenos días, Magíster. Primero agradecer por la ponencia, ¿no? Muy interesante el tema. Bueno, la inclusión de la mujer ha incrementado en diferentes espacios, no vamos a decir solo en el ámbito educativo o en las universidades. Sin embargo, a comparación de otras épocas, hay, hay una diferencia notoria, ¿no? Porque en la Constitución Política del Estado mismo dice, ¿no? Que debería haber paridad, creo que es, ¿no? Cuando hay igualdad.
paridad tanto de las autoridades varones como autoridades mujeres. Eso también se ve. Ahora hay más mujeres en el aspecto político, vamos a decir, en espacios políticos, incluso en el transporte. No se veía pues antes, ¿no? Que una mujer esté conduciendo en alguna línea, pero ahora se vean muchas mujeres. Entonces, eh, ¿usted considera que esto se puede erradicar así, no sé, al 50-50, ¿no? Como mencionaba, o tal vez está yendo lento, paulatinamente vamos incorporando a mujeres en diferentes espacios, pero estamos ganando espacios, tal vez no así como quisiéramos todas, ¿no? Que sea todo igual, ¿no? Pero ¿considera usted que se pueda lograr más adelante, no sé, espacios como la universidad, otros espacios, donde veamos a mujeres y a varones iguales, ¿no? Y que tengamos esa oportunidad también sin prejuicios y seamos más eh, empáticos ambos, ¿no? O sea, tanto del varón como la mujer, ¿no? Ocupemos espacios de iguales, ¿no? Entonces, tal vez solo eso, ¿no? Como una opinión y me gustaría, pero no usted, desde su visión, cuál es su criterio, si de acá para adelante, ¿no? Se puede implementar, ¿no? Espacios para mujeres y no quedarnos así, ¿no? Porque a todas las mujeres nos gustaría, ¿no? Ocupar espacios públicos, pero que sea de igualdad. Ujú. Sí, 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 definitivamente sí se ha avanzado, se ha avanzado muchísimo, ¿no? Como veíamos en los mismos datos, ¿no? Hay una mayor cantidad de mujeres que ingresan en este caso a las universidades públicas y específicamente a la Universidad Mayor de San Simón, ¿no? Se inscriben, etcétera. Y lo mismo en otros espacios, ¿no? No solo en la educación, sino a nivel laboral, a nivel político, se ha avanzado mucho, ¿no? Pero el problema, como les decía, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, si bien muchas mujeres han logrado acceder a estos espacios, ¿qué les ha implicado esto, no? ¿Qué les implica? Y es justamente esto, bueno, seguramente también hay otros factores, ¿no? Pero esto de los trabajos del cuidado, para estas mujeres que logran acceder, implica una doble jornada, en la mayoría de los casos, ¿no? Implica una doble jornada laboral, porque claro, muchas mujeres que, no sé, pueden ser senadoras, no sé, ¿no? Pongámosle cualquier cargo, cualquier trabajo. No es que dejan de hacer lo que, digamos, entre comillas, les corresponde hacer en sus casas, ¿no? A muchas mujeres lo que les toca es levantarse más temprano, dejar la comida hecha, ¿no? O sea, anticipar muchas actividades que implican con esto del trabajo doméstico, que es algo cotidiano, no podemos dejarlo para después, es decir, un desayuno, un almuerzo, no podemos dejarlo para después, no es algo de todos los días. Entonces, claro, en algunos casos en que tal vez trabajan eh, pareja, o sea, ambos eh, pueden comprar, pueden pensionarse, no lo sé, ¿no? Pero la idea un poco es equiparar este tiempo que recae más sobre las mujeres en el cuidado de la casa, ¿no? Eh, en todas estas actividades domésticas. Y como les decía, no solo con la pareja, ¿no? O sea, es decir, no solo con el esposo, con el compañero, sino también con los miembros de la familia con los que vive. Entonces, para ahí también no hablar solo, ¿no? Solo hablar de las mujeres o de los varones. Yo creo que por lo menos desde los feminismos, ¿no? Lo que se ansía es que en algún momento dejen de existir estos movimientos feministas, ¿no? Y eso va a suceder cuando obviamente la sociedad, ¿no? La sociedad ya es, o sea, ya no vea, ¿no? A las mujeres como diferentes, con diferentes capacidades, ¿no? Con desvalorizadas o las actividades que realizan las mujeres como desvalorizadas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya, ¿no? Las mujeres podamos, hombres y mujeres podamos hacer todo en las mismas condiciones y de la misma manera, tendrían que desaparecer los movimientos feministas, ¿no? Estos colectivos feministas, etcétera. Pero mientras todavía exista, ¿no? esta disparidad entre condiciones para mujeres, para varones,
no solo para la educación, sino para diferentes ámbitos, seguramente van a seguir existiendo estos movimientos feministas. Entonces, Bueno, tengo yo una consulta y una pregunta en realidad, ¿no? Tal vez, Pero perdón, desde primero su María del punto de Carmen vista, levantó la mano. María del perdón, Carmen, si no, puede no, mil opinar María del disculpas. Carmen y luego Justo, Gaby. ya. Y las dos, una detrás de otra, por favor. Gracias, Magister. La consulta a la expositora, buenos días, es la siguiente. En una de las tablas que nos ha mostrado, ha presentado el porcentaje de varones respecto a mujeres docentes en la Universidad Mayor de San Simón. En la mayoría de los casos era una mayoría muy diferenciada de varones respecto a mujeres docentes, ¿no? ¿Qué es lo que piensa usted respecto a esto? Si se llamaran a nuevas convocatorias, ¿tendría que llamarse con una diferencia, se podría decir, convocando a mujeres? ¿O cómo se lograría esa paridad? ¿Qué tipo de políticas se tendría que utilizar para lograr esto? Gracias. sí, justamente, ¿no? Como les decía, personalmente yo creo que no es suficiente estas políticas de paridad, ¿no? Donde diga 50% mujeres, 50% varones. O sea, sí, por supuesto que aportan y ayudan, ¿no? Pero no es suficiente. Porque ¿qué es lo que pasa? Las mujeres o muchas mujeres no se postulan, pero no vamos a ir y decir, tienes que postular porque aquí es 50 y 50. Eh, el tema es por qué no se postulan. ¿No? ¿Por qué no se postulan estas convocatorias? Si es que hay convocatorias, no lo sé. Pero en el caso hipotético, ¿no? De que salen convocatorias para las docencias, ¿por qué no se postulan, ¿no? Las mujeres? Y habría que revisar los datos, o sea, buscar datos más precisos, pero hasta donde se conoce, como les decía, muchas mujeres no concluyen sus carreras universitarias, no concluyen, ¿no? Otro factor es esto, ¿no? Muchas mujeres prefieren, no sé si prefieren, algunas sí dicen que sí, pero cuando hay niños menores en la casa, ¿no? Entonces deciden dedicarse al cuidado de los hijos y postergar o dejar para después, digamos, el ámbito laboral. Entonces, eh, estos aspectos, ¿no? Como de alguna manera más personales, pero no son solo personales, ¿no? Tiene que ver con toda esta estructura cultural del que les había mencionado, ¿no? En el que se asigna estas actividades a las mujeres prioritariamente. Entonces, estas cuestiones personales van a limitar de alguna manera que las mujeres se postulen, o sea, están ahí, digamos, las convocatorias, y es lo que está pasando, lo que ha pasado recientemente con las elecciones judiciales, ¿no? Que es el problema que ha surgido, que tiene que haber 50% de mujeres, 50% de varones, y lo mismo con el tema indígena, ¿no? Entonces, no se han postulado, y no es que, o sea, está establecido en el reglamento que tiene que haber esta paridad tanto de mujeres como también de inclusión de indígenas, pero no se han postulado. Entonces, no es sacar una ley o una política que nos obligue a postularnos, creo yo, como mujeres en este caso específico, sino en trabajar en estos aspectos más sutiles, ¿no? Que se han naturalizado, que es lo que nos obstaculiza y nos limita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, si hay tiempo ahorita les muestro un video bien cortito, pero ¿qué pasa, no? Cuando justamente esto, ¿no? Cuando hay niños pequeños en la casa. Entonces, las mujeres, por lo general, ¿no? La mayoría, por supuesto, no todas, nada es absoluto, pero la mayoría, cuando tienen niños pequeños, siempre le va a dar prioridad a los niños, al cuidado de los niños, a las actividades de los niños, y esa mamá va a postergar, ¿no? Sus actividades laborales, sus estudios, etcétera, etcétera. Entonces, creo que por ahí es donde tenemos que empezar más bien a mirar y a trabajar, ¿no? O sea, están las políticas ahí, ¿no? Están, de hecho, si pareciera que nos están obligando a postularnos en ciertos espacios. No hay un obstáculo ahí legal que nos diga, no, esto es solo para varones y las mujeres no se pueden postular, ¿no? De hecho, pareciera que nos están obligando, pero ¿por qué no nos postulamos?
¿no? Hay que mirar más atrás, ¿no? Y tiene que ver con estas otras esferas que se ha relegado al ámbito privado, al ámbito personal, que tiene que ver con toda esta construcción social y cultural, ¿no? Si me permiten, quiero mostrarles este videíto para ir cerrando. Ups, no me sale. Un ratito. Oh. A ver, no sé si aquí. No. Tengo una hija, acabo de cumplir 4 años. ¿Se ve el video y se escucha? Se está escuchando, pero se está viendo otra pantalla. Tal vez tienes que seleccionar otra pantalla. Ok, sí, no Se me ve sale esta pantalla. Se ve el portal de Zoom. Y sí, qué raro, no me sale la pantalla del video, me salen todas las otras, pero no la del video. Y si logras abrir el video en esta, donde está el Zoom, o sea, reemplazar el enlace del Zoom. Sí, pero no. A ver aquí otra vez. Creo que uno de los principales retos. ¿Ahora? Sí. ¿Sí? Ya, súper. Es un video cortito, así que con esto podemos ir cerrando. Tengo una hija que acaba de cumplir 4 años. Creo que uno de los principales retos de ser madre universitaria es equilibrar los tiempos. Creo que el momento más difícil es cuando llega el final del semestre. Tienes la presión de entregar tus trabajos finales, esa calificación que quieres alcanzar, y al mismo tiempo no puedes descuidar, te da la sensación de que no llegas al 100%. Entonces, uno de los momentos más agradables para mí ha sido encontrarme con compañeras y con profesores que entienden a las personas que somos madres y también universitarias. Otra cosa que me parece muy importante es encontrar espacios en donde mi hija es bienvenida en la universidad, es decir, en actividades culturales, poder traerla a las islas cuando hay alguna actividad como el picnic en sombras, y en la Feria del Libro La Rosa también hay actividades para niños. El equilibrio no existe, es muy utópico, siempre me falta el tiempo para dormir, para comer, para hacer tarea, y quien decida estudiar y maternar al mismo tiempo tiene que tener presente que no va a poder hacerlo todo, y también tiene que saber que está bien, ¿no? Te da satisfacciones, pero también a veces te hace sentir un poco de culpa, y está bien. Tengo 2 hijas, una tiene 12 años y la otra 19 años. Es muy retador, es muy complejo y es difícil. Tengo una red de apoyo muy valiosa que es mi familia. No se puede evitar sentir esa angustia porque no tengo tiempo. Dependo de un calendario y dependo de alarmas, porque si no, no funcionaría. Emocionalmente me pone muy ansiosa. Un sacrificio de descanso, de diversión. Ha sido difícil porque en la carrera me han ofrecido trabajo. Aunque son grandes oportunidades, yo sé que no las puedo tomar, porque eso implica un sacrificio del poco tiempo que estoy con mi hija y entonces no estoy dispuesta. No está dentro de mi rutina. Tengo 2 hijos. Tengo un niño de 15 años y tengo uno de 5 años. Es muy complicado el tiempo, las actividades, la energía y hasta el espíritu se parten en muchas fases para poder cumplir con las responsabilidades. Es un reto continuo. Siempre trato de darle tiempo a las cosas de mis hijos para poder tener como los horarios más organizados. Muchos de mis maestros y compañeros se han sensibilizado. Quisiera a veces inscribirme al gimnasio o asistir con amistades a algunos eventos sociales, pues hacer otras actividades, y mis tiempos pues no me lo permiten. Nos sobreexigimos y queremos pensar que estamos en las mismas circunstancias que los demás, y no es así. Todavía estoy embarazada, tengo 5 meses. Y pues con el tema de la escuela sí se me ha complicado. Mi esposo y mis amigos siempre me están apoyando. Mi momento más difícil y complicado fue hace como 3 meses más o menos, que tuve riesgo del embarazo. Sí tuve que decidir también un poquito en dejar a un lado el tema del estudio por ese par de meses. Una receta, una fórmula como tal todavía no la tengo. Sobre el camino voy pues viendo algunas formas
formas que quizá en algún rato libre, en vez de descansar, me ocupo para adelantar un poquito cosas en la escuela. Desde ahí tengo que mover mis tiempos. La escuela como tal, ahí siempre está. Como ven, igual hacen, ¿no? Casi todas ellas hacen referencia a esto del tiempo, ¿no? El tiempo que implica, ¿no? Bueno, no solo la maternidad en este caso específico, sí la maternidad, pero todo este tiempo que nos implica, ¿no? Las mujeres, el tema del cuidado, el tema de las actividades del hogar, que recae mayoritariamente sobre nosotras. Entonces, yo pienso que sí es necesario estas políticas, pero no son suficientes, ¿no? Sino que se necesita también trabajar en el ámbito de la familia, ¿no? En el espacio de los hogares, donde se pueda debatir, discutir y redistribuir estas actividades y que yo creo que desde ahí más bien sí se puede lograr acceder, ¿no? Y a todos estos espacios, no solo para las mujeres, por supuesto, ¿no? O sea, tiene que haber la idea es que tanto hombres como mujeres podamos desarrollarnos de manera igual en todos estos espacios. Pero entonces, si hay algo que recae más sobre uno, ¿no? O solo sobre la mujer o solo sobre el hombre, entonces ahí es donde se tiene que trabajar en el ámbito de la familia, en este espacio que es un poco más privado, para que se puedan equilibrar, ¿no? los tiempos, las actividades, etcétera, y que ambos puedan desarrollarse en estos otros espacios. Entonces son estos dos áreas, por así decirlo, ¿no? Del ámbito de lo estatal, ¿no? No sé, de las instituciones que puedan, sí, de alguna manera garantizarnos el acceso a estos espacios educativos, laborales, etcétera, etcétera, pero también el ámbito familiar es la que nos debería de garantizar este acceso. Eso, con eso. Muchísimas gracias, Mel. Muchas gracias por compartir tu experiencia y por tu disertación. Te agradecemos infinitamente y pues vamos a estar en contacto para cualquier otra información que requiramos, pero muchas gracias por tu tiempo. A ustedes y que tengan buen día. Muy bien, entonces seguramente sé que vi ahí una que otra mano levantada y pues estoy viendo el tiempo y creo que no nos va a alcanzar para la lectura. Lo que sí quisiera proponerles es, hay un pequeño videito que era la introducción al tema de la neurodiversidad. Creo que son 4 minutos o 5. Podemos ver este video y luego conversar un poco en cómo ir englobando y aterrizando con lo que ya hemos visto, ¿no? Como es la interculturalidad, el tema de lo que nos habló Yáñez y nos acaba de hablar Nelva y comentar un poquito más para ir debatiendo y reflexionando. No sé si les parece bien o realizamos nomás la lectura porque la lectura son como 10 planas que no creo que nos alcance a leer en 15, 20 minutos y mucho menos para compartir después cada grupo. Entonces, no sé si están de acuerdo con que veamos el video y conversemos un poco como en general de lo que hemos visto, no solo del video, porque el video sería como muy poquito, es solo muy introductorio, pero tanto de la exposición de ahora como de las anteriores exposiciones, sumado el video para no dejar de lado que sí tenemos que tocar un poco de la neurodiversidad, porque sí es parte de lo que significa la inclusión y la diversidad, pero como les decía, van a tocar más a profundidad el siguiente módulo. El video, Magíster, me parece interesante para complementar todo, como usted dice, y así hacemos como un resumen según lo que nosotros hayamos visto y hayamos entendido y tengamos la vivencia propia también, ¿no? Entonces me parece interesante el video. No sé qué opinará el resto. ¿Ya? Concuerdo con la compañera. El Porque video, sí, Magíster. Está bien el video. sí, en general no nos alcanza el tiempo, lastimosamente. Han visto, son muchos temas. Ambos de nuestros expositores en general a mí me dicen, solo tengo 20 minutos, solo tengo 30 minutos, pero sí, ¿no? Es un tema que se puede hablar bastante y se quedan con muchísimo más para decir. Yo sé que ustedes también se quedan con mucho para compartir. Entonces, tal vez ahora utilizamos un poquito ese tiempo para comentar, pero sí, por favor, analicemos un poquito esto de la neurodiversidad, que sí es importante para seguir ampliando esta
de, de la inclusión en la educación superior. Entonces, quiero ampliar esto. Una consulta, Magíster, si a la expositora podría que nos pase el link del video que ha pasado ella y este más, digamos, Sí, 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 para sí. complementar. Por favor, gracias. Sí, en la mañana ya, me comentó que iba a tener unos videos y le dije que sí, que por favor me pase los enlaces. Y me dijo que al finalizar, ¿no? Ella me va a pasar, pero yo lo voy a poner en la plataforma. Muchas gracias. Ok, entonces prestemos la atención un poquito al video y aquí está. Las instituciones universitarias pueden mejorar los procesos de ingreso, permanencia y titulación de los estudiantes con neurodiversidad, creando justamente programas que tengan dentro de ellos diversos proyectos que los ayuden a poder ir dándole seguimiento en cada una de estas etapas. Cuando hablamos de lo que es ingreso, tenemos que pensar en detección, en poder darnos cuenta de quiénes son estos estudiantes que deben de recibir la atención desde un inicio, si ya tienen un diagnóstico o no lo tienen. De no ser así, debemos de buscar referirlos con las personas adecuadas. Si sí lo tienen, debemos de pedirles toda la información para tener el conocimiento desde la institución universitaria. Ya en la permanencia debemos de hacer un trabajo en equipo, ir dando el seguimiento, poniéndonos objetivos como un grupo, tanto administrativo, profesores, etcétera, etcétera, que nos permitan dar ese acompañamiento al alumno y a la familia y eso le permita llegar al final del camino y culminar su proceso o sus metas y poder titularse. El proceso de titulación muchas veces puede quedar rezagado porque implica una estructura, seguir pasos. Ahí también tenemos que ser conscientes que pueden necesitar un acompañamiento más puntual. Como estrategias dentro del aula para apoyar a las personas con neurodiversidad podemos hacer distintas cosas. Para empezar, tenemos que aprender a detectar sus fortalezas. Dentro de estas fortalezas, una vez que las hayamos visto, debemos de buscar qué estrategias le puede servir a dicho alumno que va a ser único e irrepetible para que pueda seguir evolucionando. En segunda instancia, debemos de buscar que estos alumnos tengan modelos positivos o propositivos para poder imitar dentro de nuestra aula. En tercera instancia, debemos de estar en constante capacitación. Eso es súper importante porque muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones que no vamos a saber cómo poder manejar o cómo poder modificar, aplicar, etcétera. Y siempre debemos de buscar recursos externos para saber qué hacer, el apoyo de los especialistas. También debemos tener esta apertura para hacer adecuaciones curriculares, modificar los temas. No todos aprendemos de la misma manera. Eso lo tenemos que tener súper en cuenta. Y si a veces nos va a tocar aplicar un examen de manera oral, tenemos que tener esa apertura. Por otra parte, podemos ayudarnos en modificar el ambiente, modificar la estructura, modificar los espacios tal cual para que los alumnos con neurodiversidad que puedan tener alguna carga sensorial muy fuerte puedan tener las condiciones adecuadas. Por último, otra cosa que podemos hacer es tener la apertura para utilizar tecnología y diseño universal para hacer estas adecuaciones. La Universidad de Colima emprendió un camino muy importante. Empezó a trabajar con personas con neurodiversidad. Para esto se incluyó en el programa Entender. El programa Entender empezó con un entrenamiento en cascada, en donde se nos capacitó a algunos maestros para de ahí nosotros capacitar a otros maestros, otros administrativos y en sí a toda la comunidad universitaria. Al estar en este proceso, estamos colaborando con diferentes universidades del mundo, no solamente de México. Esto ha sido un trabajo muy importante porque estamos en el proceso en donde conocemos ya la palabra neurodiversidad. Hacemos conciencia de que
todos y cada uno de nosotros somos diferentes y somos neurodiversos. Nuestros cerebros son diversos, pero hay diversos que son sumamente especiales y tienen un funcionamiento que nos van a poder aportar otra manera de ver el mundo y sobre todo de aprender. Entonces, sí, a través de este programa Entender, estamos en la fase de sensibilización para que todos nos queramos unir en poder detectar a estas personas. Una vez que culminamos esta fase, ahora sí, sigue una serie de planteamiento de metas. La Universidad de Colima tiene distintas metas para trabajar con personas con neurodiversidad. En este momento se está terminando la fase de sensibilización del programa Entender. Lo que sigue implica ahora toda la aplicación y creación de este proyecto. Para eso estamos comprometidos tanto profesores como administrativos, coordinadores, alumnos, padres de familia, en donde vamos a tener que crear dentro de cada una de las subinstituciones, es decir, cada una de las facultades, cada uno de los bachilleratos, nuestras propias herramientas de lo que demande y también generalizarlo hacia lo que es toda la universidad, siguiendo la línea que queremos hacer, ser una universidad más inclusiva. Por otra parte, también se tiene programado hacer aulas sensoriales y asensoriales, crear espacios en donde las personas con neurodiversidad puedan expresarse, puedan tener un momento para estar tranquilos, etcétera, y esto es lo que planeamos. Entonces, lo que sigue nos va a demandar una serie de pasos en donde vamos a tener que trabajar unidos y queriendo ver más que una discapacidad a las personas con capacidad. Muy bien. Entonces, como ven, tenemos muchísimo, una amplia gama de lo que incluye la inclusión y la diversidad. Género, cultura, personas con diferentes capacidades en el aprendizaje, diferentes habilidades en el aprendizaje, una carga histórica estructural de lo que leíamos también en el anterior documento con el tema de la blanquitud. Entonces son muchos aspectos que hoy en día es tan importante que se están reflexionando para que sea realmente un conocimiento, la creación de un conocimiento crítico y amplio, porque estamos dándonos cuenta de que definitivamente todos entre que somos iguales y somos diferentes, ¿no? Como les decía en una de las clases, hubo tanto una lucha en periodos históricos por ser iguales, todos somos iguales, 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 iguales. Y de repente nos hemos puesto a pensar, ¿qué es ser igual? O sea, ¿y qué es ser diferente? ¿Está mal ser diferente? Porque había como la relación directa entre ser diferente y por qué soy diferente o soy menos o soy más. Eso es lo que ha empezado a quebrarse, decir, no, somos diferentes, pero no uno más que otro. Somos diferentes y todos tenemos una igualdad. Entonces, ese equilibrio entre saber qué es diferencia y qué es igualdad es lo que nosotros tenemos que analizar de forma crítica, mucho más cuando estamos dentro del ámbito de la educación, cuando vamos a interactuar con personas de diferentes procedencias, pensamientos, costumbres, género y muchas otras variables que influyen, porque también es bien sabido que aunque sean dos, tres, o sea, una familia, hijos del mismo mamá y papá, igual, no piensan igual, no reflexionan igual, no analizan igual, no tienen las mismas capacidades, no tienen las mismas habilidades para desarrollarse. Entonces, no porque estemos dentro de una misma, por decir, núcleo familiar, significa que vamos a ser completamente iguales. Entonces, si dentro de una familia ya puede existir esa diferencia, muchísimo más en una comunidad, un pueblo, una nación y mucho más grande un estado. Entonces, no sé si tal vez podemos ir comentando un poco, pueden comentar tanto del anterior texto, que se quedaron creo que algunas personas con muy poco tiempo para comentarlo, creo que no sé si terminaron de leerlo, no sé si lograron darle un poquito más de análisis, que por lo menos a mí me parece muy importante para entender lo estructural.
porque tanto Felipe Curvil como Nelva y Yáñez han rescatado esto, ¿no? O sea, históricamente hay que hacer una revisión histórica para analizar y entender las demandas. En esta oportunidad, Nelva no mencionó mucho respecto al lenguaje de género o esto que se le llama lenguaje inclusivo, pero es justamente eso, es como ¿por qué luchan? O sea, ¿por qué no ingresan a la universidad? ¿Por qué? Porque estos porqués, más allá de simplemente crear una política y decir, tiene que hacerse, debe de hacerse, es así que va a hacerse desde ahora, ¿cómo logramos que eso realmente se ejecute? Y eso simplemente van a hacer cuando existan cambios de estructura en el pensamiento de las personas. Entonces, no sé si por el momento alguien quiere ir compartiendo algún comentario, opinión. Más bien yo, Magíster, tengo una consulta que tenía para la expositora y para ver toda esta, todo lo que hemos visto, las exposiciones anteriores y la anterior igual, ¿no? De lo de la forma racial y de las comunidades. Tanto buscamos la equidad, igualdad y ahora vemos esta diversidad de pensamientos y diversidad de aprendizaje de cada uno. Entonces, no sé, hay una contrariedad, pero la pregunta era esta, no sé ahora si se la puede hacer usted. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los mayores obstáculos que enfrentan las mujeres en su camino hacia la educación superior y cómo podemos superarlos para garantizar igualdad de acceso? Esa era mi pregunta. Ahora no sé si usted me la puede responder, porque hablamos mucho de que las mujeres, que la neurociencia, que todos somos diferentes y demás, pero ¿qué hacemos, no? Ese es el detalle. Gracias. Definitivamente sí, son temas que se conversan mucho. Yo he estado en algunos conversatorios y charlas con la compañera Nerva, justamente por eso la invité al módulo. Y sí tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? Con lo que decía Nelva. Es el cambio de pensamiento. Y el cambio de pensamiento no se da por una ley. Sí es importante, sí es una herramienta, porque obviamente si no existe la ley, tampoco es como que nos impulsamos. O sea, si no existiera este reglamento que dijera, como lo decía en lo del órgano judicial para las elecciones, si no existiera un reglamento que dijera 50%, 50%, un porcentaje de mujeres, un porcentaje, si no existiera eso, tal vez ni nos preocupáramos o los que la demandan se verían simplemente acallados y no se haría esta lucha. Pero en la medida que sí existe, entonces nos reflexionamos, nos preguntamos y empezamos a indagar. Pero como vemos, no solo basta con tener la normativa, no es suficiente que simplemente esté escrito. Es necesario, pero no es lo único que se necesita. Y esto sí es un cambio de pensamiento. Y el cambio de pensamiento se da desde las generaciones más pequeñas, ¿no? Entonces, sí es cierto que en la medida en que nosotros vayamos cambiando las estructuras y nosotros tengamos otro tipo de análisis y reflexión, lo que va a suceder es que va a ir bajando a las generaciones, ya sea en la educación, mediante los padres o los que van a formarse como profesores para los futuros niños. Entonces, sí, tiene que haber un cambio de pensamiento. Y el cambio de pensamiento también, en general, eh, revisando la historia, se da por este tipo de acciones que suelen ser irruptivas, que van en contra de la norma, que causan molestia. Obviamente es muy cierto cuando otro de los compañeros preguntaba respecto a actitudes violentas, no puede, no tendría que validarse ninguna actitud de violencia en ningún tipo de demanda, pero lastimosamente existen sectores y poblaciones que se sienten tan acallados que su forma de reaccionar termina siendo la violencia. Entonces, es triste, es penoso que existan este tipo de eventos, pero al mismo tiempo estas actitudes responden, ellos mismos justifican o respaldan sus acciones diciendo que la violencia ya existe, o sea, que existe una violencia permanente y necesitamos cambiar esa estructura. Entonces, hay todo un proceso, históricamente siempre hay subidas y bajadas, hay lastimosamente heridos, hay ganadores, hay perdedores, entonces se trata de buscar cambios en el pensamiento. Y por ejemplo, este tipo de diplomados o maestrías, antes no se escuchaba el tema inclusión, no se escuchaba el tema diversidad, no se escuchaba el tema de la neurodiversidad, porque por ejemplo, en resumido, a pesar de que tiene que ver con personas con
diferente grado de discapacidad. En resumen, la neurodiversidad es que todos pensemos diferente. Entonces, simplemente se le puso un nombre a algo que ya sabemos, ¿no? O sea, todos hacemos un análisis diferente de la realidad. A pesar de que sí es cierto que la ciencia quería que todos aprendamos de una forma específica, como digamos la memoria, o leer un texto y ponerlo sí o sí en párrafo, ya vemos que últimamente se ha ido desarrollando otras técnicas, otras formas, porque hasta en el mismo hecho de cuando se puso, tal vez decir de moda, no sé si decir esa palabra, lo de los mapas mentales, como que no, la creatividad y las imágenes y el dibujo y no ponerlo todo en palabras, sino poner como con colores y, digamos, visualmente de diferente forma organizada la información, también encontró como otros eh, dificultades porque no todas las personas tienen esa habilidad de desarrollar la información mediante gráficas, colores o imagen. Entonces no se trata de que, ok, sí, listo, ahora que es importante dejar de hacerlo en párrafo, todos tenemos que hacerlo en dibujo o todos tenemos que, ¿no? Darnos cuenta de que tenemos que identificar cuáles son las potencialidades de cada uno para respetarlas y potenciarlas, no cerrarnos. Entonces, también eso tiene que ver mucho con las inteligencias, que creo que lo están viendo en el siguiente módulo un poquito más para entender estas diferencias en la educación. No basta con decir, ok, ya todos tenemos que aprender a hacer mapas mentales porque todos tenemos que desarrollar esa habilidad. No es cierto. Algunos sí van a tener más habilidad, otros no. Sí es cierto que será importante aprender, saber en qué consiste este tipo de mecanismos, herramientas, pero eso no quiere decir que tenemos que volvernos todos expertos en el uso de imágenes o en el uso de cierto tipo de cuadros. Entonces, la respuesta en general en todas estas charlas y debates es el cambio de pensamiento. Y el cambio de pensamiento únicamente van a ser con la crítica. Y la crítica es cuando algo nos incomoda. Porque si no nos incomoda, simplemente no lo vamos a analizar. Porque cuando algo nos incomoda, vamos a reflexionar. Como lo del lenguaje inclusivo es súper interesante cuando tú ves personas que se cierran, ¿no? Es como que no, es imposible, no puede cambiarse el lenguaje, no puede. Entonces tú dices, ¿por qué? O sea, obviamente tienen que fundamentarlo y es importante que nos incomode para que debatamos. Pero si nos incomoda y simplemente nos cerramos, no podemos hacer este cambio de opinión, este cambio de pensamiento. Entonces es importante cambiar los paradigmas y abrirnos, lo que les decía igual en cada una de las clases. Es importante no cerrarse, siempre escuchar con una voz, con un oído muy atento y preguntarnos por qué. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué piden esto? ¿Por qué sucede así? Para que exista el análisis. No sé si más o menos responde a tu pregunta y si es que existe también algún otro comentario o pregunta. Muchas gracias. Sí, sí, responde mi pregunta, solo que más hay que amplificar, digamos, el tema. Yo lo veía de qué hacer y cómo hacer, porque la expositora habló bastante del tema sutil que es, digamos, base fundamental para cualquier necesidad, es la parte económica. A veces ese es el factor fundamental de que muchas cosas no se puedan realizar. Entonces, eso más, nada más. Hasta luego. Sí, no sé si hay algún comentario mientras, definitivamente, ¿no? Y lo económico está dado por el poder y el poder está dando por una carga histórica. Lo económico es transversal y tiene también que ver mucho con la historia. O sea, ¿quiénes han acaparado el poder económico? ¿Quiénes han acaparado el poder, digamos, del manejo del Estado, de las instituciones? Justamente se refleja en estos pequeños cuadros, o sea, como decíamos, si solo un pequeño sector, en un principio, ¿no? Si solo un pequeño sector accede a la educación, son los únicos que van a poder tener el dominio del conocimiento. Entonces se va arrastrando, se va arrastrando, se va reproduciendo, se va aceptando, y es ahí donde empiezan las críticas, las incomodidades y empieza a haber cambios. Porque si no, si nos quedamos quietos y decimos, no, sí, sí, tiene que, no sé, pues tiene que existir, tiene que seguir existiendo los reyes y los reyes nos tienen que seguir gobernando a todos, entonces simplemente no existen cambios y todos, digamos, solamente eh, un grupo social tendría el dominio de la escritura y la lectura y el resto nos quedamos simplemente con su interpretación. ¿Se dan cuenta? Porque tener, o sea, históricamente lo que significa acceder a la escritura y la lectura ha sido un cambio muy grande en el acceso al poder, porque es conocimiento. Porque si yo no tengo acceso a la lectura y la escritura, ¿cómo puedo saber lo que se está desarrollando en otras ciencias? Entonces, esta apertura que se ha ido dando también justamente con demandas, con
con personas que han buscado este acceso, ha hecho que de poco a poco se vaya ampliando el acceso a la información o el acceso hasta los ámbitos políticos, porque también existe un análisis político, por ejemplo, respecto a lo que significó la Ley de Participación Popular en 1994, que era cuando estaba la presidencia del MNR, que muchas veces, en muchos análisis se dice que no estaba calculado que los municipios iban a cobrar fuerza, porque hay justamente lo que les decía, análisis políticos que dicen que dependiendo cómo se mire, por culpa de o gracias a, dependiendo de la postura y el análisis, puede ser utilizado estas dos palabras, esta ley ha dado mucha autonomía a los municipios para que ellos puedan determinar sus propias, el uso de sus recursos económicos, lo cual no sucedía antes, porque todo era súper centralizado. Y hasta el día de hoy, en el cual tenemos la opción de ser autónomos, de construir, de elaborar nuestros estatutos, las cartas orgánicas, aún hoy, después de lo que sucedió en el 2000 con la Asamblea Constituyente y lo de las autonomías, los municipios siguen siendo más autónomos que los departamentos, porque esta ley habilitó el ejercicio de una participación política desde las comunidades, ¿no? Desde los municipios, a pesar de que había todavía esto del centro poblado y obviamente había muchísimo más desconocimiento porque había la tasa de analfabetismo en Bolivia era altísima, ¿no? Entonces, estas políticas han sido muy interesantes y muy importantes que a veces se dice, ¿no? Sin querer han dado posibilidad a ciertos aspectos que antes no estaban previstos y ni siquiera eran planificados. No es como que intencionalmente, no es, la intención no era que ellos, digamos, se catapulten. Y ni siquiera, más bien era todo lo contrario, es como que se les da pocos recursos y pues ustedes solucionense porque así nomás tiene que ser. Justamente es esta época de los 90 que también mencionaba Felipe Curibil con el tema de de las políticas neoliberales, cuando empezó a verse todo mediante la privatización y la delegar todo al mercado, ¿no? El inicio de las universidades privadas, el acceso y esta brecha que empezó a crecer más porque quienes tenían acceso a la educación eran aquellos que tenían recursos económicos. Entonces empezó a verse ciertas brechas de diferente forma en la ciudad, pero empezaron a suceder diferentes eventos en municipios y en provincia. Entonces sí, entonces hay mucho, ¿no? Lo económico, lo político, género, interculturalidad, todo que va mezclándose, interactuando para lo que hoy en día tenemos, ¿no? Como una universidad con estudiantes con diferentes procedencias y que es importante que nosotros analicemos cómo hacemos que estos pensamientos cambien y además desarrollar sus potencialidades. No seguir con la educación tradicional que simplemente nos saque a todos como en una fábrica, ¿no? Todos igualitos y todos con la misma etiqueta, porque como vemos, el mismo acceso, o sea, no es lo mismo Yáñez, como nos decía, no es lo mismo alguien que viene de provincia, que tiene que pagar su alquiler, que tiene que ocuparse de dónde va a comer, qué va a comer, cómo va a hacer sus estudios, cómo va a comprar sus textos, que alguien que está en su casa, con sus mamás, con su mamá, su papá, que les da para el pasaje, que le da la comida, que le da los recursos, que se puede comprar el libro y no las fotocopias, o sea, todas esas diferencias también marcan. No es lo mismo el hijo varón o la hija mujer, el varón que sí tiene un poco más de tiempo libre, que se considera tiempo libre, y la mujer que tiene que hacer las labores de la casa, ayudarle a la mamá a limpiar, a cocinar, mucho peor si es mamá, el hijo, la maternidad, entonces todo esto, todo se mezcla, todo interacciona. Entonces sí hay mucho, mucho para analizar, para ver qué significa inclusión y diversidad, qué es ser inclusivos, qué hacemos para incluir la diversidad en la educación superior. ¿Tienen algún comentario, algo para aprovechando de lo que en las anteriores clases no hemos podido conversar un poco? No sé si tal vez por salas, damos un poco la palabra por lo que les correspondía a las anteriores clases, las salas, que tenemos todavía como un poco de tiempo para conversar. Un criterio académico, magíster, hablando del tema de la neurodiversidad. Esto tiene que ver mucho con los estilos de aprendizaje que nosotros deberíamos implementar, porque si hablamos de estilos de aprendizaje, las respuestas tendrían que ser estrategias pedagógicas, adaptaciones curriculares, ¿no?
Eso lo he entendido prácticamente en el pequeño video que hemos visto, porque como todos somos diferentes, cada uno tiene su propia potencialidad para poder entender las cosas. Entonces yo lo asumo así. Y el otro detalle, lo que usted dice, es cierto esa contradicción. Por ejemplo, en la educación superior existen muchos docentes que son prácticamente de cátedra antigua, o sea, son docentes que tienen la presencialidad, la magistralidad prácticamente presente y muchos de los aspectos han sido analizados desde el punto de vista de contenidos. Pero ahora existe una nueva corriente, formo parte de eso, por ejemplo, un curso de competencias donde nuestro rol ya varía, ¿no? O sea, ya es completamente diferente. Entonces, inclusive vemos ya no solamente la parte académica, también vemos la parte actitudinal. Entonces, eso nos hace un tanto diferentes, ¿no? Y tiene mucha razón en ese concepto, en el sentido de que si nosotros no cambiamos nuestra postura de ver los enfoques de una manera completamente diferente, nuestra sociedad no va a cambiar, ¿no? Entonces, me parece que por ese punto, el tema de capacitarnos, de tener otro tipo de enfoques, facilitaría muchas de las cosas este tipo de circunstancias. Simplemente tenía esos dos criterios. Gracias. Sí, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace la revisión respecto a inclusión y diversidad y la ampliación de la educación, una de las imágenes que más sale tanto en videos, en charlas, en debates, es justamente esta imagen que seguramente la han visto y la han debido ver hace mucho, este cuadrito cuando está ahí adelante alguien y hay un montón de animalitos, pero digamos que vuelan, nadan, saltan, corren, diferentes tipos de animales y les dicen, no, va a ganar el que trepe primero el árbol. Y uno dice, pero o sea, el pez nada. No, para empezar, él ya listo, está completamente descalificado. Entonces, ¿cómo ha empezado a analizarse, a ver si esto y sí? Igual ya hace un buen tiempo el tema esto de las inteligencias, que esté abierto, que se ha dicho sí, existen diferentes tipos de inteligencias, diferentes tipos de formas de aprender y de enseñar, pero aún, ¿no? Sabemos que en nuestras instituciones educativas, tanto en la escuela primaria, secundaria y la educación superior, existen todavía la reproducción del método tradicional, ¿no? Entonces, la lectura y reproducirlo en un examen. Hay pequeños cambios, hay una que otra inclusión, las leyes intentan forzar un poco, pero es eso, ¿no? Es como, mientras mi pensamiento no cambie, los profesores van a seguir reproduciendo el mismo tipo de enseñanza. Entonces, no hay, así como nada obliga o dice que no te inscribas o te inscribas o no termines o termines la carrera, tampoco no hay como algo que empuje a los profesores a cambiar su currículum, porque definitivamente se sigue reproduciendo en muchísimas áreas, en general muchísimo más, creo yo, en la educación superior, el método tradicional. Todavía en las escuelas, alguna que otra apuesta por algo diferente, pero, por ejemplo, yo tengo una niña y es definitivamente tal cual, escuela tradicional, lectura, memorización, lectura, memorización. Y es triste porque definitivamente cada estudiante tiene una habilidad diferente y tiene formas diferentes de desarrollar su potencialidad, las cuales no se valoran y ya digamos, desde este ámbito se están empezando a cerrar sus habilidades. Es mucho más difícil mientras va pasando el proceso encontrarse en ámbito de educación superior donde peor aún no se potencia lo que se debería analizar. Y como se decía en el video, ¿no? Esto de neurodiversidad, es eso, es identificar qué tipo de herramientas son más útiles para cada estudiante, que claro, si nos pusiéramos a poner un tutor por estudiante, sí es cierto que se volvería infinito, pero el mínimo hecho de que exista la gama de posibilidades para que los estudiantes puedan elegir o puedan optar por diferentes tipos, no sé, de investigación, de tarea, de trabajo, de forma de graduación, de titulación, ya habilitaría el mismo hecho de conocernos, como mencionamos también en las universidades indígenas. Ellos han intentado romper con esta estructura de clases magistrales, ¿no? La mayoría de las universidades indígenas se basa en el ejercicio de estar con los dependiendo si es, ¿qué se llama? Agronomía, estar en campo, estar con los cultivos, hay lechería, hay tejidos, estar con los tejidos, estar haciendo antes que estar como leyendo o repitiendo lo que dice un texto. Entonces,
El siguiente módulo de ustedes tiene que ver con la neurociencia y las tendencias pedagógicas. Ahí supongo que va a ser un poquito más una revisión histórica de este proceso del cambio de la forma en la enseñanza, que aún también sigue siendo en muchos espacios muy teórico. Es decir, se propone, se plantea, se dice que tenemos que enseñar de forma diferente, explicar de forma diferente, pero todavía no se ejecuta, no se baja, ¿no? No es como que no todos los docentes han hecho este cambio de pensamiento. Porque claro, cambiar el pensamiento es un proceso bastante largo. Incluso existen teóricos que dicen que son 3 generaciones las que se necesitan para cambiar un pensamiento, pero 3 generaciones de crítica y reflexión. O sea, yo, digamos, yo ya quiero cambiar un pensamiento, transmito voy a seguir reproduciendo, pero en mi crítica voy a transmitir las primeras bases del cambio a mi hija y recién la hija de mi hija, los hijos de mi hija, recién ellos van a poder ejecutar un cambio real. Entonces imagínense que si tendrían que pasar 3 generaciones, si realmente fuera el cambio de esa forma, es un proceso súper lento. O sea, el cambio de paradigmas es un proceso lento. Pero lo que se ve es eso, ¿no? Es como no todos hemos pensado al mismo tiempo del cambio de paradigmas. Hay personas que han pensado antes, hay personas que se han propuesto diferentes cosas, hay estos cambios históricos, hay estos subidas y bajadas de los niveles de violencia. Entonces, hay esta fluctuación que nos hace un poquito saltar y reflexionar para que se cambie el paradigma, porque se basa absolutamente todo en eso, ¿no? En cambiar lo que estamos pensando y empezar a ejecutar, porque es eso, ¿no? No basta con que yo diga, sí, desde el día de hoy dejo de ser, no sé, como les decía también del lenguaje inclusivo, ¿no? Desde el día de hoy digo a todos les. Eso no quiere decir que realmente yo estoy considerando que eso es así, que no existe el género, por decirlo, ¿no? Que no debería existir el género en las palabras. Puede que mis actitudes sigan siendo muy sexualizadas, femenino, masculino, aunque yo en el lenguaje esté utilizando el lenguaje inclusivo. Entonces no basta con solo una acción. Tiene que ser un conjunto de acciones que nos impulse realmente a hacer estos cambios. Y mucho más si es en comunidad, porque también, ¿no?, una acción individual no va a repercutir en cambios generales. Entonces, estos movimientos que existen hay que siempre darle su valor porque son los únicos gracias a los cuales se han logrado cambios en general, históricos, políticos, económicos, sociales. Quería mostrarles la instructiva y la tarea mientras, si no sé si existen también comentarios. Voy a compartir la pantalla. Pero como les iba diciendo, en general yo les pongo que el archivo sea Word. Sé que me han presentado en otros formatos, también han puesto enlaces. No hay ningún problema. Especialmente es en Word para que me sea más fácil descargar y leer y tenerlos todos como en un solo documento. Pero está bien si es que no sí. Si es que no es en Word, pero sí, por favor, en el nombre del documento pongan tarea 3 y su nombre, ¿no? Digamos, Juana Suárez, Felipe Ramírez, porque muchos me ponen exactamente el mismo nombre de la tarea y tengo como tarea 3 instructiva de 4 o 5 personas, entonces, y dentro de su documento tampoco me ponen su nombre, entonces tengo como que saber cuál he descargado primero, cuál he descargado segundo, para saber cuál le corresponde a cada estudiante. Entonces, eso es un poco más complicado para que yo identifique quién hizo cada uno de esos documentos. Entonces, en el nombre del documento también tienen que poner su nombre y dentro del documento también, por favor, pongan su nombre. Porque como les digo, ha habido descargas de trabajos en los cuales tenían el mismo nombre y estaba directamente el desarrollo del trabajo y no sabía a quién pertenecían. Se tenía que volver a revisar de quién he descargado y a qué hora he descargado, volver a descargar para saber uno por uno a quién correspondía sus documentos. Entonces aquí está la instructiva, se ve, ¿no? Se ve la instructiva de la tarea 3. Es lo que les decía, es un resumen de los aspectos más importantes mencionados en las 4 disertaciones. La que acabamos de escuchar es Nelva. La primera fue Augusto, Felipe, en la anterior semana.
Y este miércoles vamos a escuchar a Javier. Javier sí ya va a hablar un poco más específico respecto a, a lo que consideramos discapacidad o lo que se dice ahora capacidades diferentes. Entonces, ustedes tendrían que tener listo ya los 3 primeros en su documento para que el mismo miércoles, después de la exposición de Javier, ustedes puedan incluir los últimos comentarios, apuntes que tuvieran para presentarlo ese mismo día. Y como siempre, bueno, en este caso va a ser solamente el anexo de la sesión 5, porque el día de hoy no hemos hecho las diapositivas, no hemos hecho una presentación de la lectura, pero sí, justamente porque, digamos, esta clase no hemos realizado este trabajo de la sesión por grupos, por salas, póngale un poquito más de énfasis a su resumen, ¿no? Entonces, a pesar de no solamente colocar como que Nelva habló de esto y punto. Comenten un poquito, ¿no? Nelva habló de esto y qué significa eso para ustedes, Augusto de lo que habló, qué significa para ustedes. Ya puede ser uno por uno o puede ser en global, después de sus punteos de lo más importante que ustedes reflexionan respecto a estas disertaciones, a los temas que han mencionado nuestros invitados. No sé si queda claro. Perdón, una pregunta, ¿se me escucha? ¿Sí escucha? ¿Sí? En este caso de esta tarea 3 dice como anexo tenemos que presentar el 5 y 6. Bueno, hoy no hicimos, pero el próximo miércoles tampoco vamos a trabajar en grupos, ya que nos dijo que vamos a dedicar ese otro tiempo en hacer la parte del expositor, ¿no? Entonces, ¿no habría anexos para esta tarea? Sí, estoy viendo que no va a haber anexos. Quiero recordar de la siguiente sesión si es que nos íbamos a dividir. Magíster, hay anexos, ¿no es cierto? Lo que hicimos la anterior clase, eso tendríamos que haber puesto. Y eso quería preguntarle si puedo poner el link de lo que hemos hecho las diapositivas o le saco fotito y le pongo en Word como lo he estado poniendo. Sí, yo prefiero que le pongan la foto del Ya, documento. ya, muchas gracias. Un momentito, me van a disculpar. Estoy teniendo una llamada por tercera vez muy recurrente y no sé por qué. Pero un momentito, por favor, mil disculpas. Mil disculpas. Definitivamente sí era una llamada que tenía que contestar. Sí, les decía, si no estoy mal, esto de que sí pueden adjuntar, prefiero que adjunten las fotos de sus diapositivas en el documento. Y sí, no solamente se tendría lo de la anterior sesión, ¿cierto? No, es que esta es la sesión 5. En la tarea 2 han adjuntado la anterior sesión. No, sí, como dice Gaby, tenemos una Mm. exposición del anterior vez, esa sería el único anexo que tendríamos que adjuntar, ¿no? Porque hoy y el próximo miércoles serían otros 2 más, en total tendrían que haber sido 3, pero creo que era, como no hicimos hoy ni el próximo miércoles, solo sería uno del anterior miércoles que hemos trabajado en grupos. Sí, sí, solamente sería el del anterior miércoles. Y si no estoy mal, el miércoles, posiblemente después de cuánto nos dé el tiempo el entrevistado, porque en el hipotético caso de que nuestro entrevistado, como
por ejemplo, Felipe y Nelva me decían que no tenían más de media hora, sí teníamos un poco más de tiempo para conversar, hacer la lectura y la reflexión. Entonces, en el caso de que, digamos, el invitado del miércoles no disponga de más de 20 minutos o media hora, sí hay un pequeño trabajo de lectura, ¿no? Sí hay un pequeño trabajo grupal, como lo hemos realizado en las anteriores clases. Pero esto va a depender del tiempo. Y el tiempo, la charla, las preguntas, la conversación con el invitado se pasan más de la hora, entonces simplemente el anexo va a ser lo del anterior miércoles. Y un favorcito más, perdón, ¿será que podríamos entregar hasta el jueves, digamos hasta mediodía quizás, para pulirlo mejor la parte de lo que nos va a exponer ese mismo día? ¿Sería posible quizás? Sí, Sí, lo ideal es que sí, ustedes por nos... favor, magíster. Está bien, lo puedo poner para jueves, hasta para jueves en la noche, ¿no? Pero lo importante es que ustedes sí ya lo tengan realizado los otros tres. Y porque estaba como yo destinando un poquito de tiempo justamente para que ustedes finalicen, como unos 20 minutos para que finalicen en clases y envíen ese mismo momento, si vale el término, su tarea. Pero tal vez podemos aprovechar este tiempo justamente como para la pequeña lectura que se tiene y la conversación en aula. Y ustedes presentan hasta el día siguiente la tarea. Sí, por favor, muchas gracias. De acuerdo, está bien. Y si alguno lo tiene y logra, no sé, puntear y hacer su reflexión ese mismo día, también lo puede enviar. Pero sí entonces voy a cambiar en la plataforma que sea hasta jueves la presentación para que podamos tener ese plazo más. Pues no sé si existe algún comentario más, algo para compartir. Magíster, una consulta, disculpe. Bueno, no sé si tengo un problema con los videos de las clases. No sé si es solo en mi caso, no sé. Pero cuando ingreso a los videos me pide descargar. Tengo que descargar los videos para poderlos ver. ¿Podría generar un enlace en YouTube para que podamos acceder a los videos sin tener esta situación? O bueno, no sé si soy solo yo, pero no puedo acceder mediante algún enlace a YouTube. O sea, entra a una carpeta y directamente me pide descargar. No sé si lo podría hacer así, por favor. Gracias. Debería poderse poner play y reproducir. No sé si alguien logró verlo sin descargar. Mm, En teoría, debería permitirse que tú pongas el play, o sea, reproducción, y tendría que salirte el video. Sí, digamos, tendrías que verlo, obviamente, estando conectado, pero no estoy segura por qué te pide sí o sí descargar. Voy a verlo. También para subir a YouTube sí es otra opción, pero en general cuando se comparten así videos de clases, en la anterior ocasión no tuve problema de que entraban a la carpeta y ponían el play y se reproducía el video, pero no sé si alguien más podría confirmar, no sé si alguien ha intentado reproducirlo en la clase. Directo se va a descargar, magíster. Ah, Incluso ya. los archivos, todo, descargar todo sale. Digamos, la tarea, cuál tengo que descargar y es decir, Ya, entonces tal no vez sé. entonces voy a revisar tal vez en el Drive algo que no he habilitado, no estoy segura. Y en el caso de que realmente no se pueda sin descargar, voy a ver esta opción para crear el enlace de YouTube. Yo sí pude Magíster, ver claro, se puede. sin descargar, solo le puse play a la opción que decía video. Sí, dentro de la carpeta hay otras subcarpetas y hay como audio y otras cosas. Tienen que entrar que solamente está el icono de video. Y cuando entran al icono de video, reproduce. O sea, tendría que reproducir. Yo ahorita no podría Si entrar, o sea, se pudiese, pero magíster, sería ideal tener un enlace en YouTube donde estén todas las clases, como en otros módulos, para poder acceder de manera más fácil, ¿no? Y no tener que tener esos impases. En YouTube es mucho más fácil, si es que se pudiese, por favor. ya, está bien. Voy a ver la opción, pero de todas formas, por el momento sí es posible. Tendría que ser posible ver el video sin descargar. Intentan ver también entrar la opción la verdad, no tendría que tener ningún inconveniente, ¿no? Así como uno entra a la plataforma de YouTube,
es entrar como al Drive, a documentos compartidos, la carpeta, el video y ponerle play, ¿no? No debería haber más que, digamos, 2 o 3 clics de más, por decir algo, pero es lo mismo, como uno entra a YouTube, entra a la página y busca el video específico, es como igual esas graditas de pasos. Pero de todas formas voy a verlo para crear la posibilidad de que exista esto. Entonces, estamos como a punto de completar la hora de la clase. Si es que existe algún otro comentario más, no se retrasen en el análisis, ya vayan adjuntando sus diapositivas. No se olviden también colocar el nombre de los integrantes del grupo, porque también hay algunas diapositivas en algunos anexos que me han pasado, no están los integrantes, simplemente está directo su resumen. Es importante que pongan el grupo, no sala tantos y las personas que están dentro de cada grupo, para que yo también verifique esto con la grabación de su participación. Entonces no se olviden poner su nombre, por favor, tanto en el documento como dentro del documento, como nombre del documento y dentro del documento de su reflexión, para que yo pueda identificarlos y colocar su calificación. Si no hay nada más, muchísimas gracias por su tiempo, por su participación. Como siempre, pedirles que el miércoles se conecten de forma puntual para que podamos aprovechar el tiempo del expositor y pues que podamos estar también para compartir la información que él nos da y estar desde un inicio. Entonces, muchas gracias. Nos estamos reencontrando el miércoles. Hasta Gracias, luego. Magister. Muchas gracias. Gracias, Magíster. Gracias, Magíster.